Unidos por lo único, lema del Día Mundial del Cáncer, conmemoración que nos lleva a la reflexión. ¿Qué podemos hacer para reducir riesgo, para detectar y para actuar conforme nos toque o no la enfermedad? Prevención, acciones que podemos hacer con el día a día. Detección, conocer cuáles son los estudios que nos tocan y estar preparados. Tener un seguro de gastos médicos. Todo esto nos lleva a tener una tranquilidad que en caso de que lleguemos a tener la enfermedad, sea en etapa mucho más temprana, cuando se puede resolver y cuando las consecuencias sean las menores. Hola, soy el doctor Ernesto Sánchez Porgach, cirujano oncólogo mastólogo. En el año 2020 se diagnosticaron prácticamente 20 millones de casos nuevos de cáncer. Lo dramático es que se esperan 30 millones de casos para el año 2040. Esto es un crecimiento exponencial y que nos alerta. Generalmente el cáncer está relacionado a la edad. Entre más edad, más posibilidad de tener un diagnóstico. Sin embargo, ahora estamos encontrando cánceres en población más joven. Y esto llama mucho la atención porque no está tan relacionado a factores de riesgo. Se involucran otro tipo de factores como son la genética, la herencia y otros de medio ambiente. Vale la pena diferenciar entre lo que es la prevención y la detección. Detección significa diagnóstico. Y esto idealmente en etapas más tempranas, a través de estudios como la mastografía, la colonoscopía, el Papa Nicolau. La prevención son acciones que tomamos para evitar que suceda la enfermedad, conociendo los factores de riesgo. Y no es lo mismo llegar con un diagnóstico ya establecido a tratar la enfermedad, a tomar estas acciones y hacer estudios de detección en donde se encuentre una enfermedad en etapa más temprana. Mucha gente no los hace por temor a tener ese diagnóstico, pero la diferencia que hace en cuanto al pronóstico es abismal. Tener un diagnóstico en etapa muy temprana nos asegura prácticamente la curación. Hacer un diagnóstico en etapa avanzada implica gastos, implica fracasos y tener una posibilidad de fallecer por la enfermedad. ¿Y cuáles son las acciones que podemos tomar? Pues conociendo los factores de riesgo, evitando algunos de ellos. El más importante y el más conocido es no fumar. El etilismo o alcoholismo también están relacionados a sobrepeso, a obesidad y este factor está también muy relacionado a ciertos cánceres, específicamente en la mujer, cáncer de mama, cáncer de endometrio y en el varón al cáncer de próstata. Hablando de la detección, hacer un diagnóstico en etapa mucho más temprana nos va a asegurar que los tratamientos van a ser mucho más eficaces, menos agresivos y con una probabilidad mucho mayor de un control o curación. De tal suerte que existen ahora estudios que nos pueden ayudar a encontrar las enfermedades en etapas subclínicas. Eso quiere decir antes de que den algún síntoma. Cuando ya existen los síntomas, la probabilidad de que haya un avance en la enfermedad es mucho mayor. Hacer mastografías, eso nos proporciona la probabilidad de encontrar el tumor cuando mide alrededor de 2 o 3 milímetros. En personas que tienen mayor riesgo de tener otro tipo de cánceres como el cáncer de colon, hacer una colonoscopía nos permite identificar lesiones premalignas y tener también acciones que nos van a permitir evitar que la enfermedad progrese. Cáncer de próstata, cáncer de cérvix, aquí es en donde tenemos la mayor evidencia de que la detección nos lleva a evitar la enfermedad porque estamos encontrando lesiones antes de que se conviertan en un cáncer. Y esto ha provocado que el cáncer cervicouterino prácticamente pase a términos secundarios con respecto a otro tipo de cánceres. La cuestión no es el que si me hago o no me hago estudios, sino el que me diagnostiquen en una etapa más tardía. El tema de los seguros de gastos médicos cada día es más importante. Es importante que tengas un seguro, pero también es importante que conozcas los alcances y las limitaciones del mismo.
cuáles son las restricciones, cuáles son los tiempos de espera y cuáles son las condiciones generales de tu póliza. Uno de los problemas más importantes es que todos consideramos que nuestra póliza cubre todo y la realidad es que no es así. Mi recomendación es que hay que leer la letra chiquita, hay que asesorarse de los brokers, de las personas que venden las pólizas y estar al día, no dejar de pagarla. Eso es bien importante. Me pasa con mucha frecuencia que por situaciones muy personales tienen alguna dificultad y dejaron de pagar la póliza justo un tiempo corto antes de un diagnóstico. Todo esto nos lleva a tener una tranquilidad que en caso de que lleguemos a tener la enfermedad, sea en etapa mucho más temprana, cuando se puede resolver y cuando las consecuencias sean las menores.